Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Hoy les vengo a presentar otro circuito electrónico en serie, la cual vamos a hacer una parte práctica, un montaje práctico y aplicando la ley de Ohm y la ley de Watt. En este caso el ejercicio número 6 de un circuito electrónico en serie, donde vamos a calcular los voltajes que pasa por cada resistencia. En este caso tenemos conectado 4 resistencias. Dos de 220 ohmios, que es código de colores, rojo, rojo, café, dorado. Otro conectado a 330 ohmios, código de colores, naranja, naranja, café, dorado. El de 100 ohmios es código café, negro, café, dorado. Entonces básicamente vamos a calcular los voltajes que pasa por cada resistencia. Vamos a calcular el voltaje total, la corriente total. Y además vamos a comparar el voltaje que pasa por cada resistencia, vamos a compararlo mediante, ya sabemos que le mencioné un montaje práctico, es decir que con base a la ley de Ohm que aplicamos acá, lo vamos a comparar. Estas son las 4 resistencias que tenemos conectados acá, pero estas son las resistencias reales, las resistencias electrónicas reales que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Calcular mediante la ley de Ohm el voltaje que pasa por la resistencia 1, el voltaje que pasa por la resistencia 2, el voltaje que pasa por la resistencia 3 y el voltaje que pasa por la resistencia 4, y comparar esos resultados mediante la ley de Ohm con base a los resultados prácticos reales. Y la idea es que coincida cada resultado mediante la ley de Ohm, que coincida con la práctica real mediante un voltímetro, la cual vamos a realizar. Entonces, estas 4 resistencias son las que están acá. Y vamos también a encontrar la resistencia total. Tiene que coincidir el resultado de la práctica, si nosotros mismos acá en la práctica, tiene que coincidir esa resistencia total con la ley de Ohm de acá. Y lo mismo tiene que coincidir los voltajes que pasa por cada resistencia. Entonces, si no hay más, vamos a comenzar con la clase. Primero que todo, en un circuito en serie vamos a sumar todas las resistencias que hay acá conectadas en serie. Y la resistencia total en serie tiene que sumarse todas las resistencias, quedando de la siguiente manera. Entonces, realizando por pasos, sumamos, cuando una resistencia es conectada en serie, sumamos cada resistencia: 220 más 220 más 330 más 100 ohmios. Nos da aproximadamente 870 ohmios. O sea, aplicando la suma de las resistencias, acá nos da 870 ohmios. Sabe que ese resultado tiene que coincidir con el resultado práctico del circuito real. Y eso lo vamos a ver ahora. Ya con base a eso vamos a calcular la corriente total de todo este circuito. Eso nos da aproximadamente, ya acerca un poquito el zoom al tablero. Listo, acá. Entonces, eso nos da aproximadamente, entrada aplicando ley de Ohm. Corriente, tapamos acá corriente, queda voltaje sobre debido a resistencia, así como acá. Ya sabemos que la fuente total es 15 voltios. Esta es la fuente total que va a alimentar todo este circuito electrónico. En la práctica real tenemos un adaptador de 15 voltios. Tiene que ser el mismo, obviamente. Entonces, aplicando la corriente total, aplicando ley de Ohm, decimos que corriente total es igual a 15 voltios dividido la resistencia total que encontramos anteriormente. Esto, realizando la división de la corriente total, nos da aproximadamente 0.017 amperios. Esa es la corriente total que pasa por todo este circuito. Ahora, ya con base a esto podemos encontrar los voltajes que nos interesan a nosotros. Esto lo vamos a medir también en la práctica, pero nos interesan los voltajes que pasa por cada resistencia. Entonces, realizando la explicación más específico, aplicamos ley de Ohm. Entonces, voltaje, tapamos voltaje, queda resistencia por corriente. Entonces, el voltaje que pasa por la resistencia 1, entonces decimos resistencia por corriente. Como en un circuito en serie, la misma corriente es para todo el circuito, se multiplica por la misma corriente. ¿Qué quiere decir? Voltaje por resistencia quedaría 220 ohmios por que la corriente total es de 0.017 amperios. Entonces, realizando la multiplicación, nos da aproximadamente que el voltaje que pasa por la resistencia 1 es de aproximadamente 3.74 voltios. Y lo mismo va a hacer con la resistencia 2. Y lo mismo va a hacer con la resistencia 2.
aplicamos ley de Ohm, multiplicamos resistencia por corriente, 220 ohmios por 0.017 amperios igual a 3,74 voltios. Y lo mismo el voltaje que pasa por la resistencia 3. 330 ohmios por 0.017 amperios es igual a aproximadamente 5.61 voltios. O sea, ese es el aproximado. Estos valores que estamos encontrando con la ley de Ohm tiene que coincidir con la práctica real por cada resistencia, y eso lo vamos a ver ahora. Y lo mismo el voltaje que pasa por la resistencia 4, entonces cogemos 100 ohmios por 0.017 amperios, eso nos da aproximadamente 1.7 voltios. Estos valores que encontramos acá con la ley de Ohm, que el voltaje que pasa por cada resistencia, tiene que coincidir en la práctica real. Entonces voy a borrar acá y ya como lo que vamos a comparar con la práctica y tiene que coincidir. Ya vamos a empezar primero con la resistencia total. Tiene que coincidir, acá nos dio 870 ohmios, tiene que coincidir que el resultado, ya sea 800, puede dar 869, 872 aproximadamente, y eso cambia un poco la tolerancia de la resistencia. Entonces, cada comparación que vamos haciendo acá con la práctica vamos a encerrarlo con un cuadro verde para no enredarlo. Entonces, vamos a comparar esto en la práctica real. Bueno, aquí ya estamos en la práctica. Entonces son las 4 resistencias que ven acá. De 220, 220, de 330 y de 100 ohmios. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Acá tengo la pinza voltimperimétrica. Vamos a medir primero la resistencia total. Entonces, ya sea que tengan pinza voltimperimétrica o multímetro, lo ponen en la escala de ohmios. La escala de ohmios. No sé si le alcanzan a ver ahí. Ahí. Listo. La idea es que lo vean. Ahora vamos a medir la resistencia total. Un momentico y me acomoda acá. Listo, entonces vamos a acercar un poquito la cámara. Listo. Vamos a acercarlo acá. Un momentico, vamos a acercarlo mucho más adelante. Ahí lo tienen, vean. Aquí está dando 860. Sí, se coincide, claro que sí. Ahí está coincidiendo, ahí vea. Con la ley de Ohm nos dio 870. Y acá en la práctica real, en la escala de voltímetro nos da 860 ohmios. ¿Sí coincide? Claro que sí. Ahora vamos a ver un momentico al tablero y vamos subrayando los que vamos calculando. Y ya vamos a pasar a calcular los voltajes que pasa por cada resistencia para que ustedes puedan visualizar. Entonces ya vamos para allá. Bueno, acá en el tablero de una vez vamos a calcular el voltaje 1 que pasa por la resistencia 1, el voltaje 2 que pasa por la resistencia 2. Como es el mismo valor, aproximadamente tiene que darnos, acá nos da 3.74 voltios. En la práctica real, así como en la resistencia, tiene que dar aproximado, o sea, tiene que coincidir. Entonces vamos para la práctica de nada a calcular estos dos y después seguimos con estos dos
por el voltaje que pasa por la resistencia 3 y el voltaje que pasa por la resistencia 4. Listo, ya acá vamos a medir la resistencia, el voltaje que pasa por la resistencia 1 y 2. Entonces, póngale cuidado acá en el display de la pinza. Aquí necesito que vean, por favor. Vamos a calcular el voltaje que pasa por la resistencia 1. Con la ley de Ohm en el tablero nos dio 3.74. Acá en la práctica real, en la escala de voltímetro, nos está marcando 3.9. Pero si está aproximado, sí. Desde que he aproximado la práctica con la ley de Ohm, con base a la ley de Ohm, quiere decir que está bueno, que el cálculo está bueno y la idea, como les digo yo, la idea es que coincida. Ahí cambiará un poquito por el tema de la tolerancia de la resistencia, pero la idea es que con la ley de Ohm y la práctica real coincida. ¿Listo? Te vamos a calcular el voltaje que pasa por la resistencia 3. Entonces, primero que todo, acá les muestro la resistencia 2. Y lo mismo, vea. 3.78, sí, más o menos, sí. Entonces, ahí están viendo que está coincidiendo con la ley de Ohm. Sí, está coincidiendo. Ahora vamos a calcular el voltaje que pasa por la resistencia 3 y 4. Entonces, ahí vamos a subrayar los dos. Si coincide, sí. Cambia un poquito por la tolerancia de la resistencia. Vamos a subrayar estos de verde y seguimos con el voltaje que va por la resistencia 3. En este caso sería de 330. Y el voltaje 4 que pasa por la resistencia de 100 ohmios. Listo, acá ya habrán encerrado los dos voltajes que pasa por la resistencia 1 y 2. Vamos con el voltaje que pasa por la resistencia 3. Tiene que dar aproximadamente 5.61. Acá nos da con la ley de Ohm. En la práctica tiene que darnos aproximado. Y el voltaje que pasa por la resistencia 4 da 1,7 voltios. Entonces, de igual manera, tiene que coincidir los dos valores que nos están dando acá con la práctica. Te damos para la práctica ya. Listo, acá ya en la práctica. Entonces, de igual manera, bueno, un poquito por acá. Vamos a dar el voltaje que pasa por la resistencia 3. La resistencia 330 ohmios, que ya sabemos que es código de colores naranja, naranja, café dorado. Coincide, ahí está marcando 5. Ahí está marcando, ya les digo, ahí está marcando 5.53. Y acá en el tablero nos dio 5.61. Entonces, démosle un ratico acá a ver. Bueno, ahí podrán ver de que da 5.62, 64, bueno. Esto por el tema de la tolerancia a la resistencia cambia un poquito, pero efectivamente está coincidiendo con lo que dice la ley de Ohm. Allá en el tablero, 5.61, vea. Ahora el voltaje que pasa por la resistencia 4, que es de 100 ohmios, código de colores café negro, café dorado. Ahora nos dio con la ley de Ohm 1,7 voltios. Acá tiene que coincidir más o menos casi lo mismo. Ahí lo están viendo, ¿verdad? 1.7169. ¿Coincide? Claro que sí. Ahí está coincidiendo. Miren, vea. Miren el display. Y efectivamente coincide la resistencia total y los 4 voltajes que pasa por cada resistencia. Ahora, para finalizar esta clase número, el ejercicio número 6, una clase con base a la ley de Ohm y la ley de Watt, con un montaje práctico real en una protoboard, vamos a finalizar calculando la potencia consumida y la potencia total
Pero para eso toca calcular la potencia que consume por cada resistencia, sumar esa potencia consumida por cada resistencia, sumarlas todas y aplicando la ley de Watt vamos a encontrar la potencia total. Entonces vamos para allá para finalizar esta clase. Listo, entonces volviendo acá en el tablero, vamos a subrayar los dos últimos. Listo, entonces acá ya subrayé el voltaje que pasa por la resistencia 3, el voltaje que pasa por la resistencia 4. Con base a los voltajes por cada resistencia, vamos a calcular la potencia consumida. Y la vamos a sumar totalmente y compararlo con la potencia total para finalizar esta clase ya. Listo, entonces acá ya, entonces aplicando ley de Watt. Entonces, tapamos el dedo, potencia igual a voltaje por corriente. Entonces cogemos el voltaje que pasa por la resistencia 1, lo multiplicamos por la misma corriente. Ya saben que en circuito en serie es la misma corriente para todo el circuito. Entonces multiplicamos 3,74 voltios por 0.017 amperios. Eso nos da aproximadamente 0.063 vatios. Y lo mismo hacemos con la potencia 2, 3.74 voltios por 0.017 amperios y nos da aproximadamente lo mismo, 0.063 vatios. Y lo mismo hacemos con la potencia 3 que pasa por la resistencia 3, 5,61 voltios por 0.017 amperios igual a aproximadamente 0.095 vatios. Y lo mismo hacemos con la potencia que pasa por la resistencia 4, que es este de acá, que sería 1.7 voltios por 0.017 amperios, igual aproximadamente nos da 0.028 vatios. Ya que encontramos la potencia consumida por cada resistencia, lo que vamos a hacer es sumar las cuatro potencias para obtener la potencia consumida total, que aproximadamente nos da 0.24 vatios, aproximadamente da eso. Vamos a compararlo aplicando la ley de Watt para calcular la potencia total y compararlo con la potencia consumida. Entonces, aplicando la ley de Watt, tapamos con el dedo potencia queda V por I, voltaje por corriente, quedando 15 voltios por 0.017 amperios y aproximadamente nos da 0,25 vatios. La potencia total coincide con la potencia consumida por unos decimales, sí. Obviamente por decimales coincide la potencia total con la potencia consumida total. Hasta aquí llegamos hasta el final de esta clase. Como les digo, la idea es que ustedes visualicen, aprendan, el aprendizaje sea mejor. Eso no es calcular ley de Ohm, que encuentre mi resistencia total así porque sí, no. Eso hay que mirar de dónde salen las cosas, de dónde sale cada cosa, y la idea es compararlo con la práctica real. Y como les digo, ahí se dieron cuenta de que comparando los cálculos con la ley de Ohm y mediante la práctica real coincidieron, sí. Ahí están viendo que es real esto. Ahí están viendo que es real y coincide. La idea es cuestionarse todo el tiempo, hay que cuestionarse. Eso no es que usted calcula, listo, ya encontré la resistencia total, el voltaje que pasa por la resistencia 1, 2. Pero la idea es hacerlo con la práctica real. La idea es, bueno, ¿de dónde sale esto? Dice que con la ley de Ohm me da tal resultado, con esta resistencia, pero yo digo, hay que mirar de dónde salen las cosas. Coincidió con la práctica real, obviamente tiene que coincidir. Que cambia, que por tema de tolerancia a la resistencia va a cambiar unas cosas, pero tiene que coincidir, como les digo. Entonces, hasta aquí ha sido el final de esta clase. Recuerda, ya les digo qué pueden hacer para el apoyo del canal. Bueno, recuerda que te gustó la clase, dale un me gusta a este video y recuerda suscribirte a mi canal de Mate Electrónica, suscríbete. No saben cuánto me ayuda con los me gusta y las suscripciones, no se imaginan. Si quieren más videos como este tipo de clases de electrónica analógica, básicamente es como electrotecnia esto, déjenme en los comentarios si quieren que sigan subiendo más clases de este tipo. Que Dios los bendiga, buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo que esté viendo la clase. No te olvides de suscribirte a mi canal de Mate Electrónica y
comentarme si quieren ver más clases de este tipo. Muchas gracias y nos vemos pronto.